El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buenos días. ¡Feliz domingo! En este día, mis hermanos y hermanas, estamos contentos y alegres porque ayer sábado nuestra iglesia de Magallanes cuenta, desde ayer sábado mejor dicho, con 7 nuevos diáconos en una formación distinta en que se han preparado como matrimonio diaconal para que de esta manera puedan entregar un aporte como parejas a las diversas comunidades a las que participan. Así que nuestra iglesia de Magallanes está muy contenta por tener nuevos 7 diáconos. Estos matrimonios diaconales están compuestos por las siguientes personas: Juan Peña y Angélica Mesa, Francisco Gallardo y Magali Huichacoy, Juan Antonio Araya y Mónica Bustos, Eric Morales y Miriam Ortiz, Freddy Bustamante y Patricia Álvarez, Jorge Millán y Virginia Aguilar, Luis Biel y Maritza Ramírez. Hermanos y hermanas, iniciamos este programa con la alegría de estas nuevas incorporaciones a los ministros ordenados de nuestra iglesia magallánica. Las obras de Dios, bendecid al Señor. Ángeles que estáis en su presencia, Bendecid al Señor. Siervos todos del Señor, Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. El sol, la luna, las estrellas, Bendecid al Señor. Aguas, rocío, manantiales, Bendecid al Señor. Vientos y grandes huracanes, bendecid al Señor, bendecid al Señor. Lluvias, granizos y nevadas, bendecid al Señor. heladas y escarchas matutinas, bendecid al Señor. mares y ríos primordiales, bendecid al Señor, bendecid al Señor. montes y cumbres de la tierra, bendecid al Señor. valles, mesetas y hondonadas, bendecid al Señor. árboles, frutas y espesuras, bendecid al Señor, bendecid al Señor. aves y nubes de los cielos, bendecid al Señor. fieras, bestias y ganado, bendecid al Señor. peces y algas de las aguas, bendecid al Señor, bendecid al Señor. niños, jóvenes y ancianos, bendecid al Señor. santos y santas de Dios, bendecid al Señor. hombres de buena voluntad, bendecid al Señor, bendecid al Señor. espíritus y almas de los justos, bendecid al Señor. Ananías, Azarías, Misael, bendecid al Señor. siervos y siervas de Dios, bendecid al Señor, bendecid al Señor. alabada la Santa Trinidad, bendecid al Señor. aleluya, aleluya, bendecid al Señor. amén, amén. bendecid al Señor, bendecid al Señor. Última catequesis sobre la oración. En Jesús encontramos salvación total. El Papa Francisco terminó su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana durante la audiencia general en el patio de San Dámaso y exhorta a tener el valor y la esperanza de sentir la presencia de Cristo en nosotros, que nuestra vida sea para dar gloria a Dios.
Después de varios meses en los que el pontífice ha reflexionado sobre la oración cristiana, Francisco recordó en su última catequesis sobre este tema, cómo la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús. Jesús rezaba y rezaba tanto, ha dicho el Papa, y durante su misión Jesús se sumerge en ella porque el diálogo con el Padre es el núcleo incandescente de toda su existencia. De hecho, continúa el Papa, los evangelios testimonian cómo la oración de Jesús se hizo todavía más intensa y frecuente en la hora de su pasión y muerte, asegurando que estos sucesos culminantes constituyen el núcleo central de la predicación cristiana, el querigma. Esas últimas horas vividas por Jesús en Jerusalén son el corazón del Evangelio, no solo porque a esta narración los evangelistas reservan en proporción un espacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. Francisco después ha explicado que Jesús no fue un filántropo que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas. Fue y es mucho más, dice el Papa. En él no hay solamente bondad, hay algo más. Está la salvación, y no una salvación episódica, la que me salva de una enfermedad o de un momento de desánimo, sino la salvación total. Después, el Papa enumera una serie de acontecimientos en los que vemos a Jesús rezando. Son las horas decisivas de la pasión y de la muerte, en las que vemos una oración intensa, única y que se convierte en el modelo de nuestra oración, asegura el Papa. Él reza de forma dramática en el huerto de Getsemaní, asaltado por una angustia mortal. Reza también en la cruz, envuelto en tinieblas por el silencio de Dios. Es la oración más audaz, porque en la cruz de Jesús es el intercesor absoluto. Reza por los otros, por todos, también por aquellos que lo condenan, sin que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga de su lado. Todos estaban en contra de él, o eran indiferentes. Solo ese malhechor reconoció el poder, en medio del drama, en el dolor atroz del alma y del cuerpo. Jesús reza con las palabras de los salmos, con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos. Sintió el abandono y rezó. Al final en la cruz se cumple el don del Padre, dice el Papa, que ofrece el amor, es decir, se cumple nuestra salvación. Al final de su reflexión, Francisco recuerda que incluso en el más doloroso de nuestros sufrimientos, nunca estamos solos. Y la oración de Jesús está con nosotros para que su palabra nos ayude a avanzar. Recordad, dice el Papa, la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que por así decir hemos sido rezados, ya somos acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Y no olvidemos, prosigue, que Jesús reza por mí, incluso en los peores momentos. La exhortación final del pontífice es a tener coraje y esperanza para sentir fuertemente la oración de Jesús y seguir adelante, que nuestra vida sea un dar gloria a Dios sabiendo que Él reza por mí. El Vaticano envía 38 respiradores a 9 países para combatir pandemia de coronavirus. La Santa Sede ha enviado 38 respiradores a 9 países por medio del correo diplomático, una fórmula que ha sido posible gracias al carácter soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y que ha permitido la entrega rápida y segura de este indispensable material sanitario para combatir la pandemia del coronavirus. El envío se realizó ayer jueves 17 de junio desde la limosnería apostólica por medio de las nunciaturas apostólicas presentes en los países beneficiados. En concreto, se han enviado 6 dispositivos a Brasil y otros 6 a la India, 5 a Argentina, 5 a Colombia, 4 a Chile, 4 a Sudáfrica, 3 a Bolivia,
3 a Siria y 2 a Papúa Nueva Guinea. Serán también las nunciaturas apostólicas en estos países las que se encarguen de organizar la distribución de los respiradores en los diferentes centros sanitarios que los necesitan. El objetivo de esta donación es contribuir a frenar la pandemia en aquellas zonas del mundo con menos recursos para desarrollar adecuadamente las campañas de vacunación o para ofrecer un tratamiento adecuado a los enfermos. En un comunicado de la Limosnería Apostólica se señala que mientras que en los países más ricos la campaña de vacunación se desarrolla con intensidad, la emergencia sanitaria sigue desarrollándose con fuerza en muchas de las zonas más pobres del mundo. Además, la Limosnería Apostólica ha impulsado también la iniciativa Vacunación Cancelada, destinada a los más pobres de Roma y de las regiones con más dificultades que están viviendo la crisis sanitaria y social causada por la pandemia del coronavirus. 5 consejos del Papa Francisco para ser un buen padre. Al celebrarse hoy domingo 20 de junio el Día del Padre en varios países, estos son algunos consejos para ser un buen papá que dio el Papa Francisco en la audiencia general del 4 de febrero de 2015. En aquella oportunidad el Santo Padre habló sobre el aspecto positivo y decisivo de la figura del padre. A continuación, los consejos. Primero, alegrarse con lo correcto. El Papa Francisco asegura que un padre no debe vanagloriarse de que su hijo sea como él, sino alegrarse cuando éste aprenda de la rectitud y la sensatez. Esto será la mejor herencia que podrá transmitir al hijo y se sentirá henchido de gozo cuando vea que lo ha recibido y aprovechado, acotó. Segundo, educar con cariño. El padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla, precisa el Santo Padre. Tercero, acompañar con paciencia. El Papa pide un acompañamiento constante, es decir, estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera en la puerta de casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar y sabe corregir. También hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan un padre que los espere, que los proteja, los anime, les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tienes que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara, continúa Francisco. Cuarto, orar con confianza. Muchas veces no admitirán los fracasos, los hijos, pero necesitan del Padre, como todos necesitamos acudir al único Padre bueno, como dice el Evangelio, el Padre nuestro que estás en los cielos, indicó el Padre, haciendo alusión al diálogo con Dios a través de la oración. Y quinto, seguir a San José. Finalmente el Santo Padre resaltó la importancia de pedir al Señor que nunca falte en la familia la presencia de un buen padre, que sea mediador y custodio de la fe en la bondad, en la justicia y la protección de Dios como lo fue San José. Hagamos vida el Padre Nuestro en nuestra familia. Que este Día del Padre nos demos el tiempo para decir un Padre Nuestro, en agradecimiento a nuestro Padre Dios y como intercesión para nuestros papás. A propósito del Día del Padre, me puse a pensar que muy a menudo repetimos el Padre Nuestro sin darnos cuenta lo importante que es, pues fue Jesús mismo el que nos ha enseñado a llamarle a Dios Padre. Y es una forma real de reconocer a Dios como nuestro Padre y de sentirnos verdaderos hijos suyos. A veces es difícil verlo así, pero si Jesús nos los enseñó es porque al Padre le gusta, y nosotros deberíamos educar a nuestros hijos para que lleven a la práctica todo lo que la oración dice. Por eso aquí les dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, que pongan a Dios como lo primero en su vida.
Primero hay que reconocer que Dios es nuestro Padre y que aunque está en el cielo, está con nosotros siempre. Así podremos darle su lugar y la alabanza que merece. Como somos humanos y nuestra inteligencia es muy concreta, necesita de figuras tangibles que sean conocidas y que podamos comprender para relacionarnos con Dios. Es así que la figura más cercana que tenemos con Dios Padre es nuestro papá. Por esto es tan importante que los papás sean dignos de representar a Dios en nuestras familias y se comporten conforme a lo que Dios haría con sus hijos. Es necesario que sean cercanos y cariñosos con sus hijos y a la vez que los eduquen y corrijan con amor, tal como lo hace Dios con nosotros. De otra forma no podrán tener una figura adecuada de Dios y la vida espiritual será mucho más difícil para ellos y no podrán sentir el reino de Dios cercano. Segundo, que aprendan a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Como lo decimos en el Padre Nuestro, debemos buscar hacer la voluntad de Dios en todo momento, a pesar de que no siempre vaya conforme a nuestra voluntad o no esté acorde a nuestros pequeños intereses humanos. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros y nos lo hace ver con diferentes signos, pero nosotros no siempre estamos dispuestos a verlos y discernirlos. En ocasiones, aunque sabemos que algo no es voluntad de Dios, nos empeñamos en hacer las cosas a nuestro estilo y al final las cosas no salen tan bien. Es entonces cuando nos damos cuenta que es mejor buscar hacer la voluntad de Dios haciendo la propia. Nuestros hijos no nacen sabiendo todo esto, por lo que es necesario que nosotros lo eduquemos en este estilo de vida y que poco a poco y de la mano les ayudemos a discernir cuál es la voluntad de Dios en cada momento y que se apliquen a hacerla, aunque no sea grato o aunque implique de entrada algún sacrificio. Es necesario que le expliquemos que al final la obediencia a Dios da frutos de paz. Esto lo podemos fomentar en nuestros hijos si le acostumbramos a hacer oración antes de tomar alguna decisión importante. Y después debemos ayudarles a ir corrigiendo el rumbo si vemos que se van alejando de la voluntad de Dios, siempre con amor y con la intención de hacerles un bien. Tercero, que aprendan a confiar en Dios y que sepan hacer lo que les toca. Al decirle a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos pidiéndole que no nos deje de su mano y que nos dé lo que necesitamos para vivir. Esto es un ejercicio de confianza en Dios, ya que no le estamos pidiendo algo en particular, sino lo que es necesario para vivir conforme a su voluntad. Lo principal es que enseñemos a nuestros hijos a abandonarse en las manos provenientes de Dios y que aprendan a ser felices con lo que Dios nos da, pues sabemos que será lo que necesitamos y que no nos dejará solos, siempre que nosotros le dejemos estar presente en nuestras vidas. Pero esto también implica hacer lo que nos toca para tener lo necesario. Es importante que trabajemos para ganar el sustento, que no hagamos trampas para tener lo que necesitamos, que seamos honestos y coherentes con nuestras creencias y que si le decimos a Dios que ponemos nuestra confianza en Él, lo dejemos ser quien provea de las gracias que necesitamos, tanto en el plano material como en el espiritual. Una forma muy concreta de que nuestros hijos comprendan esto y que le ayuden a Dios es que aprendan a no desperdiciar las cosas. Es necesario que nuestros hijos valoren lo que Dios nos da en su infinita providencia y que aprendan a cuidarlo. Así podemos ir poniendo metas concretas para ahorrar y no desperdicias, como puede ser que se coman todo lo que les damos de comer y nosotros procurar servirles lo que es posible que coman. Otra forma es que no dejen prendida la luz cuando salgan de sus habitaciones, así colaboramos a que los bienes materiales, los recursos se aprovechen al máximo. Con esto le damos gloria a Dios porque reconocemos la grandeza de su creación y el amor infinito que nos tiene. Cuarto,
que aprendan a perdonar a todos. El perdón es un don que Dios nos da, pero también debe ser un ejercicio de virtud y para eso debemos educar a nuestros hijos para que perdonen lo más pronto posible y sobre todo que olviden la falta y que justifiquen al que le ha agredido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42, Jesús nos dice cómo debemos actuar en estos casos tanto de injusticias como de injurias, abusos y malos tratos, siempre poniendo la otra mejilla. Esto implica un estilo de vida especial que ve más el tú y menos el yo. Y esto solo lo logramos inculcar en nuestros hijos con el ejemplo. Nosotros debemos perdonar y olvidar, poner la otra mejilla y justificar y no tener actitudes como ojo por ojo y diente por diente. Es decir, me la hace y me la paga. Solo con nuestro ejemplo podrán nuestros hijos comprender esto, ya que el mundo y la sociedad actual nos presenta valores contrarios. Además es necesario que aprendamos a perdonar, para que seamos dignos de que Dios nos perdone. En la medida nosotros si perdonamos, Dios perdonará nuestras faltas y pecados, porque nos ama infinitamente y ve que nosotros nos esforzamos por cumplir lo que nos pide. Y quinto, que aprendan a no hacerles caso a las tentaciones y al demonio. Las tentaciones son hasta cierto punto algo natural por nuestra naturaleza caída, es decir, por el pecado original. Es importante que nuestros hijos comprendan que las tentaciones no son pecados. Las tentaciones son inclinaciones, insinuaciones o insidias del enemigo, que Dios permite para probar nuestra fe y pulirnos en el camino de perfección como lo hizo Job. Aún el mismo Jesús, al ser verdadero hombre, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero Jesús no cayó en la tentación. Por eso es nuestro ejemplo a seguir y nuestros hijos deben conocerlo para ver que es posible no caer en la tentación. Es necesario que les digamos que cuando sientan una tentación hagan oración, pues así nos los enseñó Jesús en el desierto. Y dependiendo de la edad de nuestros hijos, nos lo cuentan para que les ayudemos a discernir si deben hacer caso a lo que sienten o mejor le ofrecen a Dios una oración y no le hacen caso a la tentación. Solo así aprenderán lo que deben hacer en estos casos. También es necesario que les acostumbremos a hacer oración en familia, para que tengan una vida de oración y sea más difícil que el enemigo los moleste, pues donde está Dios no puede hacer nada el enemigo, como dice San Pablo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y es así que podemos llevar a la vida cotidiana el Padre Nuestro, siendo conscientes de que Dios es nuestro Padre amoroso y busca nuestro bien en todo momento, y que Jesús nos enseñó a pedirle por medio de esta oración. Te invito a que este Día del Padre nos demos el tiempo para decir un Padre Nuestro en agradecimiento a nuestro Padre Dios y como intercesión para nuestros papás. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Padre amado.
El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Evangelio según San Marcos. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Habían otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. En medio de la tempestad, el miedo llamó a mi puerta. La fe fue a abrir. No había nadie. Una frase de Martin Luther King. Se ve que a Jesús no le gustan las barcas paradas, amarradas. No tiene afición a los puertos, ni a quedarse siempre en el mismo sitio. Le interesa la otra orilla, la pagana, las periferias existenciales, y empuja a sus discípulos al mar. A nosotros se nos da bien. Subimos a la barca. Iniciamos un proyecto, una empresa, una relación de pareja, un camino de oración, una comunidad cristiana, unos estudios, un programa de formación en la fe. Pero con frecuencia nos quedamos amarrados en el puerto contemplando el mar y las gaviotas, el cielo y el horizonte. O, si tal vez nos montamos en la barca, pero dispuestos a dar un salto a tierra firme tan pronto como se agitan un poco las olas, o nos dé el viento en la cara. Sin embargo, la palabra de Jesús, del Señor Jesús, ha sonado hoy muy clara. Pasemos a la otra orilla. Nos sentimos tranquilos y seguros cuando creemos dominar la situación, cuando conocemos la barca y la manejamos con soltura y seguridad, y así procuramos apañarnos con nuestra cuenta, con nuestros propios recursos. Preferimos no tener que contar con nadie, no pedir ayuda, tampoco el Señor. Los discípulos, avesados pescadores del lago, son los que manejan la barca. Ya han navegado muchas veces, ya saben. Les da tranquilidad ver que hay otras barcas alrededor, haciendo lo mismo que ellos. Seguramente se sienten tranquilos porque llevan a Jesús a bordo. No vamos solos, se dicen, y como no le necesitan, ¿qué nos va a decir él? El maestro se despreocupa, y se les queda dormido, va con ellos en la barca, pero como si no fuera. El caso es que en todo mar, en todo proyecto, en todo viaje, siempre es posible la tormenta. Se agitaron las olas, se oscureció el sol, el viento les sacudía, también por dentro. Pero como hemos dejado que el Señor se duerma,
Ahora no nos atrevemos a despertarlo. El Señor suele embarcarse con nosotros, porque quiere llevarnos más lejos. Y entonces, nerviosos y asustados, les damos un grito. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos vayamos a pique? Hasta le echamos la culpa. La barca la llevábamos nosotros, nos habíamos olvidado de él. Y ahora, él tiene la culpa de que nos hayamos metido en la tormenta y de nuestro miedo. Haz algo, calma la tormenta. ¿No fuiste tú quien nos mandó a que fuéramos a la otra orilla? Si nos hubiéramos quedado en el muelle seguro sin arriesgarnos. Para sorpresa de los discípulos, es él quien les reprocha. Pero vamos a ver, ¿no voy con vosotros en la barca? Pues fíjate, ¿por qué no confías? ¿Es que no tienes fe? Algo que podemos aprender de esta escena evangélica es que tenerle en nuestra barca no significa que estemos seguros a pesar de la tempestad, sino que todo marcha bien en medio de la borrasca, que solo se llega a la otra orilla venciendo las borrascas, que no podemos quedarnos donde siempre, en lo seguro, en lo ya conocido. Como nos ha dicho hoy San Pablo, el que vive con Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Tener fe, por tanto, no significa dar por hecho que Él calmará todas las tormentas. Tener fe significa confiar en que en medio de la tormenta Él va conmigo. Tener fe es no tener miedo a hundirse, porque Él va a bordo. Cristo murió por todos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que el que murió y resucitó por nosotros sea nuestra figura principal. Por eso, que no sea el miedo quien nos apremie, sino que nos apremie el amor de Cristo. Tener fe no es esperar que Él calme la tormenta, aunque algunas veces lo haga, sino ir fiados del Padre y saber que la tormenta nos dará pericia, nos hará fuertes y podremos llegar a otro puerto al que Él nos conduce, a esa otra orilla que no conocemos, a esos que no son de los nuestros, a esas periferias que no le interesan a nadie. Pero a Él sí, y necesita, nos exige que nos vayamos con Él. Y al final de todas nuestras travesías tormentosas, Él nos esperará en la otra orilla. Has trazado un sendero entre la orilla y el mar. Vienes a elegir mi barca para navegar. Si me quedas en la orilla, en el barro popular, me pasaría la vida mirando hacia el mar. Si me quedase con miedo de nada pescar, te diría que me pierdo el milagro de esperar. Pero ¿cómo iré contigo si me lo pides, Señor? Echaré mi red al agua solo por amor.
quedas en la orilla y no fuese a navegar, te diría que me quedo sin amar. Si no corto las amarras que detienen mi canción, sería como no usar nunca las redes de mi corazón. Si me quedas en la orilla, lamentando lo que fue, Me perdería la gracia, el milagro de la fe. mas aquel que eche las redes en el nombre del Señor no hallará barca en el mundo en que quepa su amor. Día del Padre. 6 papás que alcanzaron la santidad. Dentro de la Iglesia Católica hubo hombres que en diferentes épocas dieron testimonio de una verdadera y santa paternidad. Hoy, domingo 20 de junio, les damos a conocer 6 de estos padres, donde presentaremos una breve reseña de ellos y cómo alcanzaron la santidad. El primero, no podía ser otro, San José. Dios le encomendó a San José una gran responsabilidad y privilegio, ser el padre adoptivo de Jesucristo y casto esposo de la Virgen María. San José era un carpintero y descendiente del rey David. Cuando fue a Belén con María para registrarse en el censo, ella dio a luz a Jesús en un establo, y luego tuvieron que huir a Egipto para evitar que el niño fuera asesinado por orden del rey Herodes. San José educó a Cristo y le enseñó el oficio de carpintero. Se le conoce como el patrono de la buena muerte, porque según la tradición, murió acompañado y consolado por Jesús y María. En un discurso, el Papa Francisco destacó a San José que supo descansar en Dios su oración, levantarse con Jesús y María y ser una voz profética en medio del mundo. El segundo es San Luis Martín. Fue esposo de Santa Celia Guerín y padre de 5 hijas. Entre ellas se destacan Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, y Leonía, cuya causa de beatificación se abrió en 2015. Cuando era joven, Luis quiso ser religioso de la congregación hospitalaria del Gran San Bernardo, pero no fue admitido porque no sabía latín. Aprendió el oficio de relojero y se estableció en Alencon, Francia, donde conoció a su futura esposa. Luis y Celia se casaron el 13 de julio de 1858 y tuvieron 9 hijos, de los cuales sobrevivieron 5 mujeres. El matrimonio tenía una intensa vida espiritual y formó a las niñas para que fueran buenas católicas y ciudadanas responsables. Celia murió de cáncer en 1877. Luis se hizo cargo de sus hijas y se mudaron a Lisieux. Con el pasar de los años, todas abrazaron la vida religiosa. El santo padecía una enfermedad que lo fue mermando hasta que perdió sus facultades mentales. Murió en 1894. En octubre de 2015, Luis y su esposa Celia fueron el primer matrimonio en ser canonizado. Su fiesta se celebra el 12 de julio, día de su aniversario de bodas. Tercero, Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro nació en Londres en 1477 y en 1505 se casó con Jane Colt, con quien tuvo un hijo y 3 hijas. Sin embargo, su esposa murió joven y él volvió a contraer nupcias con Alice Middleton. San Juan Pablo II dijo que Santo Tomás Moro fue un marido y padre cariñoso y fiel, profundamente comprometido en la educación religiosa, moral e intelectual de sus hijos. Su casa acogía yernos, nueras y nietos. Su excelente carrera como abogado lo llevó al Parlamento inglés y unos años más tarde llegó a ocupar uno de los puestos más importantes del gobierno, luego de que su libro Utopía
llamara la atención del rey Enrique VIII. Fue encarcelado por oponerse a los deseos del monarca de repudiar a su esposa para casarse con otra y separarse de la Iglesia Católica para formar la Iglesia Anglicana. Su hija Margarita lo visitaba en la prisión con frecuencia y rezaban juntos. Por mantenerse firme en sus convicciones, fue declarado traidor y decapitado el 6 de julio de 1535. Cuarto, San Isidro Labrador. Desde pequeño San Isidro trabajó labrando, cultivando, cosechando campos en España. Se casó con una campesina que también llegó a ser santa, María de la Cabeza. Tuvieron un hijo que, según la tradición, cayó a un pozo con una canasta. Rezaron con fervor, y entonces las aguas empezaron a subir hasta que apareció el pequeño ileso. Los domingos por la tarde solía pasear con su familia por los campos. Después de haber criado su hijo, San Isidro y Santa María de la Cabeza decidieron separarse para tener una vida entregada totalmente a Dios. Él se quedó en Madrid y ella partió a una ermita. San Isidro pasó el resto de su vida labrando campos y rezando. Murió el 30 de noviembre de 1172. Quinto, San Luis de Francia. Luis IX nació en 1214 y fue coronado rey de los franceses a los 12 años, bajo la regencia de su madre, quien solía decir: «Hijo, prefiero verte muerto que en desgracia de Dios por el pecado mortal». En 1234 fue declarado mayor de edad y asume sus funciones de monarca. Se casó con la virtuosa Margarita de Provenza, quien le ayudaría a alcanzar la santidad. Tuvieron 11 hijos. El rey se distinguió por su bondad, su justicia, caridad y piedad. Educó a sus hijos tal como lo hizo su madre con él. Participó de 2 cruzadas para recuperar los lugares santos y frenar las invasiones musulmanas. En la segunda cruzada enfermó de disentería, cerca de Cartago, norte de África. Murió en agosto de 1270. Sexto, San Esteban de Hungría. San Esteban fue rey de Hungría, esposo de la beata Gisela de Baviera y padre de San Emerico. Tuvo un gran cariño por la Iglesia, procuraba ser un ejemplo de piedad para sus súbditos. Solía disfrazarse para salir de noche a repartir ayudas. Juntos defendieron el reino del ataque de Conrado II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, el joven falleció durante una cacería. Cuando se enteró de la noticia, Esteban exclamó: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios». El rey nombró como a su sucesor a su sobrino Pedro Orseolo. El santo murió el 15 de agosto de 1038, día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen, de quien fue un gran devoto. Hermanos y hermanas, compartimos con ustedes las noticias e informaciones que el amigo de la familia comparte a través de esta edición semanal. En la portada del semanario diocesano se encuentra la homilía de nuestro obispo don Bernardo Bastres, pronunciada ayer sábado 19 de junio en la catedral con motivo de la ordenación diaconal de estos 7 matrimonios que ya les hemos enviado los parabienes, las oraciones y por supuesto esperamos que puedan ejercer un hermoso servicio de donación y de entrega a la comunidad magallánica. En la página 2, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. La sinodalidad eclesial es un signo de corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios en la construcción de su reino. Entonces les invitamos a leer esta importante información. En la página 3, algunas informaciones diocesanas. La parroquia Nuestra Señora del Carmen de Puerto Williams tuvo la visita del padre Juan Carlos Molina, capellán naval, durante fines del mes de mayo. Hay algunas imágenes, fotografías y el agradecimiento de su párroco, el padre Juan Solís. Recordamos las coronas de caridad de la Casa del Samaritano de Magallanes. Este es un lindo recuerdo por las personas que han partido. En vez de unas flores que incluso son difíciles conseguir en tiempos invernales, una corona de caridad es un recuerdo que además hace bien a otras y otros. Hay que contactarse al WhatsApp
más 569 22 37 31 90 con José Antonio Vidal o al correo coronasdecaridad@gmail.com. Está también la información nuevamente del Servicio de la Pastoral de Migraciones Sincami del Obispado de Punta Arenas. Revíselo, hay varios teléfonos y el correo es pastoraldemigraciones.parenas@gmail.com. Celebración de San Pedro, patrono de los pescadores. Entre los días 19 al 27 de junio se celebra la novena a San Pedro, que organiza la agrupación de pescadores San Pedro Pescador. Todos estos días a las 20 horas, por Radio Magallanes, Francisco Guarategua animará un espacio de información, música y oración en torno a la figura de San Pedro Pescador y el trabajo que realizan los pescadores y sus familias aquí en nuestra ciudad y región. Los días 25, 26 y 27 de junio será la oración de modo presencial en el templo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de algunos miembros de la agrupación y de la comunidad parroquial. Recordamos que los aforos son reducidos en los templos en esta fase, por lo cual la invitación es a seguir esta señal por radio, televisión e internet. Invitamos a todas y todos a unirse a la preparación de esta celebración y la oración festiva y agradecida al Señor por la vida y el trabajo de todos los hombres y mujeres que laboran en el mar. Cambios de aforo. En fase 1, que afortunadamente nuestra región ya ha dejado de estar en esa zona, dentro del templo son 10 personas, fuera del templo 20 personas, en celebraciones religiosas. Entiéndase, liturgias, eucaristías, funerales. Fase 2, transición, dentro del templo 20 personas, afuera del templo 40. Y ese aforo aplica para los días sábado, domingos y festivos. Fase 3, preparación. Dentro del templo hasta 75 personas y fuera de él 150 personas. Fase 4, dentro del templo hasta 150 personas y fuera del templo máximo de 300 personas. ¿Puedo entrar a misa con mi carnet de movilidad? Sí, puedes ingresar, pero respetando el aforo permitido. Tu carnet no cambia la cantidad de personas que pueden ingresar a las celebraciones. La Parroquia Catedral también en la página 3 anuncia sus horarios. De lunes a viernes, Eucaristías a las 12 y 19 horas. Sábado, 19 horas. Domingo, 10, 12 y 19. El aforo máximo son 75 personas por orden de llegada. Chile. Universidad Finisterra. Padre Hurtado, patrón de la Facultad de Derecho. San Alberto Hurtado, jesuita chileno, conocido en su país como Padre Hurtado, ha sido nombrado patrón de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, en Santiago de Chile, propuesto como modelo de santidad para todos los juristas. La Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, en Santiago de Chile, ha propuesto como modelo de santidad para todos los juristas a San Alberto Hurtado, jesuita chileno, abogado y fundador del movimiento Hogar de Cristo, conocido en su país como Padre Hurtado y actualmente modelo de santidad de la Universidad Finisterra. La decisión fue tomada por el decano Ignacio Covarrubias, el profesor Cristóbal Aguilera y la directora de la facultad, Ángela Arenas, preocupados por dar a los jóvenes y a los profesores una guía positiva a seguir, fortalecer la identidad de la comunidad y desarrollar el diálogo y la unidad. El Centro de Estudiantes y los profesores, dijo la directora Arenas, en un comunicado manifestaron inmediatamente su entusiasmo y apoyo a la iniciativa, con la que ahora se iniciarán una serie de proyectos relacionados con la figura del santo. En primer lugar, una tesis dedicada al pensamiento jurídico en sus obras, la apertura de un espacio en el web titulado San Alberto Patrón, donde se podrá dialogar con la Fundación Padre Hurtado y la formación sobre la vida y obra del santo, con la posible creación de una cátedra San Alberto. El Padre Hurtado nos presentó un modelo de servicio a los demás que queremos imitar como juristas. Este modelo y su pensamiento están incorporados al proyecto educativo de la facultad, explicó el profesor Arena, añadiendo que ahora el siguiente paso será pedirle a San Alberto que nos ilumine y nos llene de lo que él llamaba el sentido social, basado en el estudio de las disciplinas clásicas, para que podamos ser juristas que trabajen por el respeto a la dignidad humana.
Santoral católico de la semana. Hoy domingo 20 de junio, en la celebración del Día del Padre, el Santuario de Jesús Nazareno los saluda con afecto y que junto a sus hijos este sea un día muy especial. Comenzando una nueva semana, les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 20 de junio, San Florentino y Santa Florentina. El día lunes 21, San Luis y San Raúl. El día martes 22, San Paulino de Nola. El día miércoles 23, San Marcial. El día jueves 24, San Juan Bautista. El viernes 25, San Guillermo. El sábado 26, San Pelayo y Santa Nancy. Y el próximo domingo 27, Nuestra Señora del Consuelo. Hermanos y hermanas, nos despedimos del espacio radial de esta semana y con una información. Ahora, en unos instantes más, hay un corte de luz en el sector céntrico de Punta Arenas, por lo cual la emisión del mediodía no se podrá realizar, sino que esa es la única emisión de este fin de semana. Pero próximo domingo volveremos a los dos horarios habituales, 8 de la mañana y 12:07, 12:05 del mediodía. Hermanos y hermanas, algunos avisos del Santuario de Jesús Nazareno. Seguimos con celebraciones de lunes a sábado, ya que la del domingo aún por algunas situaciones de coordinación y de salud no hemos podido iniciarla aún. Pero de lunes a sábado nos encontramos, teniendo liturgias lunes, miércoles, viernes y sábado, misa los martes y rosario los días jueves. Hermanos y hermanas, antes de despedirnos, un afectuoso saludo a todos los hombres que realizan la hermosa misión que realizó San José junto a Jesucristo. Me refiero a ser padres, que ojalá tengan un día celebrado, un día en que puedan reflexionar sobre su importante rol y también pedirle a San José que les apoye en esta misión. Hermanos y hermanas, que tengan una muy feliz semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.